Bueno, ¿cómo está la iglesia en esta mañana? Bueno, y quiero esta mañana, para mí es un privilegio el poder estar aquí. Y quiero darle gracias primeramente a Dios y a mis pastores por la bendición de poder estar esta mañana llevando un mensaje que realmente me apasiona mucho. Ahorita estamos en el tema de la sanidad interior y de tener nuestra mente y nuestro corazón libre. Y yo creo que la primera ministrada, sin duda alguna, voy a ser yo. Pero creo que para este tiempo en el que tantas cosas se están moviendo en el mundo espiritual, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, es demasiado apropiado tocar estos temas en la iglesia. No podemos ser inmunes, no podemos hacernos los locos, por así decirlo. Tenemos que hablar de este tipo de temas, pero tenemos que hablarlo desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica. Porque hay mucha gente allá afuera que quizás pueda darte un consejo de acuerdo a su experiencia personal, un consejo de acuerdo a sus vivencias quizás, un consejo de acuerdo a su perspectiva, pero nunca te van a dar un consejo como Dios te lo puede dar. Así que siempre es bueno que todo lo que te ocurra lo puedas filtrar con la palabra de Dios. Y eso vamos a hacer en esta mañana. Amén. Quiero orar antes de empezar para entregarle este momento al Señor. Y yo sé que todos los corazones que están aquí ya están preparados, porque mi esposo y yo hemos venido orando para que todas las personas que vinieran en esta mañana fueran impactadas, no por lo que él y yo vayamos a decir, sino por lo que Dios vaya a ministrar a tu corazón. Amén. Padre, yo quiero darte gracias de manera anticipada por lo que tú harás en esta mañana aquí, Dios. Yo sé que tú desde ya has preparado los corazones de estos hombres y mujeres, Señor, para sembrar semillas de libertad, Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesús que cuando ellos salgan de este lugar, saldrán con un ánimo diferente y saldrán confiando, Dios, en que tú tienes el poder para hacer algo nuevo en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones. Prometo desde ya darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. Amén. Ok, quiero empezar preguntándoles: ¿cuántos de los que están aquí en algún momento han experimentado dolor? Y cuando me refiero a dolor, no quiero hablarte de un dolor físico. Estoy hablando de dolores profundos en tu corazón. Estoy hablando de ese tipo de dolores que quizás son productos del abandono. Sí, mi amor. Quizás son productos del abandono. Quizás son productos del rechazo. Quizás son productos de mentiras que te han dicho por años. Quizás son dolores profundos en tu corazón causados por traiciones. Quizás son producto del rechazo. O a lo mejor te han prometido y nunca te cumplieron. Y has cargado con ellos por años y caminas y ese peso lo tienes sobre tus hombros y te impide que puedas avanzar y te impide que puedas alcanzar las promesas de Dios, porque te pesa y te pesa y te pesa. Y todo esto que llevas quizás por años a cuestas en tu espalda han hecho de ti que seas una persona desconfiada, ansiosa, demasiado ansiosa, solitaria, te encuevas, creas tu propio mundo para no experimentar dolor.
una persona amargada y una persona depresiva. Y llevas años caminando así. Vas por la vida así y vas destruyendo no solamente tu vida, sino que también la vida de los seres que más amas. Pero ¿sabes algo? Dios te ha traído a este lugar para traer libertad. Dios te ha traído a este lugar en esta mañana porque quiere entregarte algo maravilloso, un regalo precioso, una herramienta que tiene el poder de quitar todo esto de tu vida. Una herramienta que es un regalo, pero que si tú y yo lo aprendemos a usar de la manera correcta, tu vida va a empezar a cambiar. Y esa herramienta se llama perdón. Y de eso vamos a estar hablando esta mañana. Hace algún tiempo, yo también como tú, ¿cuántos levantaron la mano que sintieron dolor o han sentido dolor a lo largo de su vida? Quiero decirles que yo también he experimentado muchas veces en mi vida dolor. Pero voy a hablarte de una temporada específica en mi vida en donde pude quizás haber experimentado el dolor más profundo o uno de los dolores más grandes que pude haber vivido. Y fue cuando mi esposo me confesó su infidelidad. Resulta que en esa temporada de mi vida, cuando mi esposo me confiesa que me había sido infiel, mi mente empezó a cuestionar, a hacer muchas preguntas. Pero una de las cosas que yo recuerdo claramente, y Dios lo trajo a mi memoria cuando empecé a preparar esta enseñanza, fue algo que yo dije, pero que también pensé: eso jamás lo voy a perdonar. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida no solamente han experimentado dolor, pero también han dicho que eso que te hicieron nunca lo vas a perdonar. Yo recuerdo también cómo mi mente daba vueltas, cuestionaba, hacía preguntas, y lógicamente todo eso era un cortocircuito en mi cabeza. Me preguntaba por qué había pasado, y había en mí también al mismo tiempo un gran deseo de vengarme y de hacer justicia. Yo quería que esto nunca, pues lógicamente me hubiera ocurrido, pero también me preguntaba el por qué había pasado. Y yo recuerdo claramente que cuando todo esto empezó a pasar en mi mente y yo me empecé a preguntar, al mismo tiempo que me lo preguntaba, mi mente no paraba, porque era pregunta tras pregunta, cuestionario tras cuestionario. Pero ¿sabes algo? Algo ocurrió. Y fue que Dios en ese momento empezó a mostrarme también que aunque mi esposo de una u otra manera había fallado, me había fallado, habían cosas también en mi corazón que yo había hecho que a Dios tampoco le agradaba. Y en ese momento claramente pude entender que yo también tenía cosas por las cuales pedirle perdón a Dios. Y a lo mejor tú estás sentadito ahí y puedes pensar: óyeme, pero eso no es tan fácil de digerir. No, a mí me costó. Hoy yo te lo estoy contando desde una perspectiva diferente porque ya atravesé por ahí. Y por eso te lo puedo contar así. Pero fueron horas, días, muchas horas en la presencia de Dios tratando de procesar esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona te falla, tú te ves por allá arriba y ves a la persona que te falló en el subsuelo. Y eso era lo que me pasaba a mí. Solo hasta que Dios reveló cómo estaba mi corazón y me mostró que mi corazón también había pecado. Era diferente, por supuesto, el de mi esposo, pero en mi corazón también había pecado. Yo había colocado a Jacob en un lugar que solamente debía estar Dios. Y eso también es pecado y se llama idolatría.
Mi pecado de control, Dios me lo empezó a mostrar. Mi pecado de codependencia. Y quiero decirte que la Biblia no categoriza los pecados. Pecado es pecado. Por supuesto, algunos tendrán mayores consecuencias que otros, pero pecado sigue siendo pecado. Y yo también le había fallado a Dios. Y yo también necesitaba recibir de Dios perdón. Solamente cuando ese milagro en tu vida empieza a ocurrir, y es decir, tú tienes la conciencia de que también necesitas ser perdonado por Dios, ahí es cuando tú empiezas a experimentar compasión. Porque tú también necesitas recibir ese regalo. ¿Sabes algo? Tú y yo no tenemos la capacidad de fabricar y de producir perdón. Los seres humanos no podemos producir perdón. El perdón es un regalo que Dios te da. Tú lo recibes por parte de Dios cuando reconoces que tú también has fallado. Y de eso que recibes por parte de Dios, de eso mismo es que tú entregas. ¿Sabes por qué? Porque a ti nunca te van a dar ganas de perdonar. No va a pasar ni va a ocurrir como que hoy tú te levantes, ay, hoy sí es el día en el que voy a perdonar. ¿Sabes por qué? Porque siempre lo que tienes que perdonar va a ser injusto. Siempre va a ser injusto. Por eso nunca esperes tener ganas de perdonar para poder perdonar. Pero ¿sabes algo? Si tú lo haces, si tú decides perdonar, vas a poder experimentar la libertad que tanto anhelas, que tanto deseas y que tanto tu Padre Celestial te quiere dar. Por eso estamos en esta serie libremente. Si tú quieres libertad en tu mente y en tu corazón, sí o sí te va a tocar perdonar. Ojalá hubiera otra manera de hacerlo, pero no la hay. ¿Quieres ser libre? Por supuesto que sí, y Dios quiere darte libertad. Y Dios quiere darte sanidad, pero necesitas perdonar. No puedes sanar en tu mente y en tu corazón si no perdonas. Ese paso no te lo puedes brincar. Y yo sé que no es fácil. Sé que no es fácil para nada perdonar. Nadie ha dicho que sea fácil, pero Dios te va a ayudar a hacerlo. Dios te va a ayudar a hacerlo. Amén. Quiero compartir con ustedes. Si me muestran en pantalla, hay un gráfico que se llama la crisis. Muéstrame esa, crisis de voluntad. Y quiero explicarte un poquito cómo funciona esto de la crisis de voluntad. Todos los seres humanos procesamos las cosas de la misma manera, humanamente hablando. Estoy hablándote desde la perspectiva humana. Todos los seres humanos procesamos las cosas de la siguiente manera. Algo ocurre, algo vemos, algo escuchamos o algo nos dicen, ¿verdad? Y eso que ocurre, eso que vemos o eso que nos dicen, produce en nosotros ciertas emociones, ciertos sentimientos. Y al mismo tiempo que producen emociones y sentimientos en nosotros, eso que nos está ocurriendo va a generar en nosotros una reacción. Así funciona. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso, es perverso y que no debemos fiarnos de él, porque en otras palabras no es confiable. Y si de verdad queremos dar el paso del perdón, mira lo que tiene que ocurrir. Algo te pasa, algo te dicen o algo ves. Eso que te están diciendo, eso que estás viendo, que estás escuchando, tú no lo puedes filtrar por tus emociones. Porque si tú lo filtras por tus emociones, entonces no te van a dar ganas de perdonar. Porque entonces lo vas a filtrar por la rabia, por el dolor, por el resentimiento, por la amargura, y evidentemente no vas a perdonar nada. Pero cuando algo ves, algo ocurre o algo te dicen y tú brincas, te saltas
eso que estás sintiendo y tomas la decisión de perdonar, quiero decirte que Dios va a respaldar esa decisión de perdonar. Y de tus sentimientos no te preocupes, porque el mismo Dios se va a encargar de nivelar tus emociones a la decisión en el espíritu que tú tomaste. Así funciona. Quiero leer contigo un pasaje que está en Mateo 18:21. Y me encanta. Dice: entonces se acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya perdonado? Hasta 7 veces. Y Jesús le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y yo me imagino que cuando Pedro le hizo esta pregunta a Jesús, esperó que la respuesta fuera: Pedro, 7 es demasiado. Pero qué tremendo, eso no fue lo que le contestó Jesús a Pedro. Él le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, no son ni 7, ni 10, ni 20, ni 40, ni 50. Es hasta 70 veces 7. Es decir, que no importa de las veces que tengas que perdonar, lo importante es que tú vivas una vida llena de perdón. Esa es la verdadera importancia. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? ¿Qué importa? Las veces que sea necesario. ¿Sabes por qué? Porque el principal beneficiado vas a ser tú. El principal beneficiado vas a ser tú si perdonas. Yo no sé si ustedes han visto ese meme que muchas veces sale y que dice que no perdonar es como tomarse un veneno y esperar a que el otro sea el que muera. Bueno, así de absurda es la decisión de no perdonar. Pretender que el otro sea el que muere y finalmente yo soy el que se está tomando el veneno. Así de absurda es la decisión de no perdonar. Y quiero compartir cortico contigo, para no detenerme tanto en este tema. Hay varias razones por las cuales tú y yo no perdonamos, no tomamos la decisión de perdonar. Hay muchísimas, pero yo voy a traer a colación unas cuantas. Y la primera razón por la que muchas veces no perdonamos se llama orgullo. ¿Conoces esa palabra? Orgullo. Es una palabra que no te deja perdonar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el orgullo te va a invitar a decir que lo que te hicieron no tiene perdón de Dios. El orgullo te va a hacer creer que si perdonas te estás mostrando como una persona débil. Y como yo tengo la razón, entonces yo no doy mi brazo a torcer. Orgullo. Segunda razón por la que no perdonamos: no quiero renunciar a mi mecanismo de defensa. Es como si dijera o le mandara el mensaje a esa persona de que lo que me hizo no fue tan grave. De que, oye, pasemos mejor la hoja porque tu ofensa no me dolió. Tercera razón por la que no perdonamos: porque si perdono me puedo sentir fuera de control. Cosas como, ok, yo te recibo en la casa nuevamente, pero yo me voy a encargar todos los días de mi vida y de tu vida recordarte lo que me hiciste. Cuarta razón por la que no perdonamos: si perdono, puede que me hieran otra vez. Y sabes algo, mi amada iglesia, te van a volver a herir. Te van a volver a herir. Perdones o no perdones, te van a volver a herir. El perdón no es una garantía de que no te lastimen. Quinta
Quinta razón por la que no perdonamos. Pensamos que si ignoramos el problema, él va a desaparecer. Y quiero decirte en este punto que si tú no perdonas, así tú te vayas a la mismísima Conchinchina, eso que no has perdonado y que no has resuelto, te va a perseguir todos los días de tu vida hasta que no lo resuelvas. Así que no puedes hacer como si nada hubiera ocurrido. Te va a tocar sí o sí, si quieres vivir en libertad, perdonar. Otra razón por la que no perdonamos es porque la persona que me hirió no se siente mal por lo que ha hecho. Y quiero decirte en este punto que las probabilidades de que la persona que te hirió se sienta mal son muy pocas. Porque puede ocurrir que no se sienta, es más, puede ocurrir que ni siquiera sepa que tú estás mal por lo que él hizo o por lo que ella hizo. ¿Qué va a pasar contigo si esa persona nunca te pide perdón? ¿Qué va a pasar contigo si nunca se siente mal por lo que hizo? ¿Sabes algo? Solamente necesitas para poder perdonar tu relación con Dios y a Dios para dar ese paso. Más nada. Tú no necesitas que la persona se arrepienta. Tú no necesitas que venga y te pida perdón. No lo necesitas. Y qué liberador es poder escuchar eso hoy. Porque solamente tu relación con Dios y Dios es lo que tú necesitas para poder dar ese paso de perdón. Es lo único que tú necesitas. Santiago 4:12 dice: solo Dios, escúchame esto, solo Dios, quien ha dado la ley, es juez. ¿Quién es el único juez? Dios. Solamente Él tiene el poder para salvar o para destruir. Entonces, mira esto, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Y mira qué tremendo esto. Cuando tú y yo no perdonamos, activamos la ley de los juicios. Y te voy a explicar un poquito en qué consiste eso. Cuando somos ofendidos, siempre vamos a tener dos opciones: o perdonamos o juzgamos. Y si juzgamos, entonces no estamos perdonando. Dos opciones solamente. Y ¿sabes algo? La mayoría de nosotros optamos por la segunda. No perdonamos. La mayoría de nosotros decidimos no perdonar. Entonces, quiere decir que tomamos la decisión de volvernos jueces implacables de aquel que nos hizo daño. Eso es lo que ocurre cuando tú y yo no perdonamos. Y ¿sabes algo? En mi caso particular, yo crecí no perdonando. Fue un mecanismo de defensa. De hecho, nadie nunca me enseñó que debía perdonar. Y quizás ese sea tu caso. Tú hoy estás aquí y has escuchado mucho sobre versículos del perdón y hablar del perdón, pero una cosa es hablar de perdón, escuchar de perdón, leer de perdón, que tomar la decisión de perdonar. Son cosas totalmente diferentes. Y a lo mejor has hecho cualquier cantidad de programas de sanidad interior y te sientes en el mismo punto y me dices: Paola, pero es que yo siento que no avanzo. ¿Será que no has perdonado? No preguntes a Dios por qué no has sanado si tú no has perdonado. No le preguntes a Dios por qué no has sanado si tú no has perdonado. Necesitas perdonar. Yo crecí no perdonando y por lo tanto en mi vida tenía problemas de juicios. Y quiero que sepas
que hay muchos juicios que quizás no se dicen, pero se piensan en el corazón. Hay cosas que no decimos, pero ya nuestro corazón, solamente con el hecho de pensarlas, ya estamos juzgando. Y esta mañana yo quiero decirte que el único, o recordarte, porque quizás sí lo sabes, el único juez justo no eres tú, es Dios. Él es el único juez justo, la Biblia lo dice, es Él. Pero muchas veces tú y yo decidimos sentarnos en la silla del juez que solamente le corresponde a Él. Y si tú quieres perdonar, quiero que sepas que te va a tocar levantarte de la silla del juez para que Él sea el que Él se siente. No vas a poder perdonar sentado aún en la silla del juez. Y decimos cosas como: mi papá es un mal esposo, mi mamá fue una mujer muy permisiva, ese hombre es un mentiroso. Por favor, él o ella no van a cambiar nunca. Juicios, quizás no los dices, pero ya los piensas. Y el hecho de que ya los pienses son juicios. No dejan de ser juicios. ¿Cuántas veces te has sentado en esa silla del juez? Y sabes algo, mi amada iglesia, una de las razones que nos motiva a sentarnos en esa silla del juez fue la misma razón que yo tuve cuando empecé a juzgar a mi esposo: creerte superior. Cuando tú crees que eso que te hicieron tú no lo vas a hacer, o que tú no eres capaz de dañar o de hacer algo entre comillas que no agrada a Dios, te da el pensar eso, te da el espacio para que tú te puedas sentar en la silla del juez, porque crees que tú no lo vas a hacer. Pero si quieres perdonar, te va a tocar levantarte de esa silla para que Dios sea el que juzgue, no tú. ¿Cuántos se van a levantar de esa silla de juez? Necesitas hacerlo para poder recibir sanidad. Si no lo haces, mira lo que ocurre. Eso que tanto odias de papá, eso que tanto odias de mamá, eso que no te gusta de tu esposo, de tu esposa, eso que no te gusta de tus hijos, eso que no te gusta de ese jefe, eso que no te gusta pero que has juzgado por años, en eso te vas a convertir. Porque la Biblia dice: en lo que juzgas, en eso te vas a convertir. Wow. En eso te terminas convirtiendo. Necesitamos levantarnos de esa silla. Necesitamos dejar que Él sea el que juzgue con justicia. La justicia de Dios no es la misma tuya, es totalmente diferente. Y cuando tú y yo hemos sido dañados y queremos ver justicia, la queremos ver a nuestra manera y no a la manera de Dios. Tu justicia y la mía es totalmente diferente. Pero ¿qué es perdonar? Ya hemos dicho todo lo que ocurre cuando no perdonamos, lo que pasa en nuestro corazón, las consecuencias que vivimos, lo que ocurre cuando nos sentamos en esa silla de juez. Pero en sí, ¿qué significa perdonar? Cuando yo perdono, yo dejo en libertad. Primero, dejo en libertad mi vida. Y segundo, dejo en libertad a aquel que me hizo daño. Necesitas ser libre, tienes que perdonar.
Te lo voy a volver a repetir. Necesitas ser libre en tu mente y en tu corazón. Sí o sí tienes que perdonar. Tienes que dejar de cobrar una y otra vez la deuda. Muchas veces cuando no perdonamos, incluso le terminamos cobrando la factura a aquel que ni siquiera nos hizo daño. Te hablo porque lo viví. Muchas veces le cobramos esa factura a un tercero. Y sabes algo, ni quien te hizo ni el tercero va a tener cómo devolverte eso que te quitaron. El único que tiene el poder para subsanar esa deuda es Dios, más nadie. Porque así la persona venga a pedirte perdón, aunque lo haga, Él no va a poder sanar en tu corazón las heridas que fueron causadas. El único que tiene el poder para sanar las heridas de un corazón que ha sido dañado es Dios. Así que muchas veces podemos decir, no, yo voy a esperar aquí a que venga esa persona y me pida perdón. Solamente en ese momento yo voy a perdonar. Y oh sorpresa, viene, te pide perdón, pero en tu corazón te sientes igual. Porque eso no va a cambiar lo que hay en tu corazón. Necesitas sí o sí ser intervenido por Dios. Solamente en momentos con Dios, en los momentos en la presencia de Dios, tú vas a poder entregar eso que hay en tu corazón y que no te deja avanzar. Es ahí, en esos momentos. Y en esta mañana Dios quiere traer libertad a tu mente y libertad a tu corazón. Mira lo que dice Isaías 43, 25 con respecto al perdón. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Ya no me acordaré más de tus pecados. ¿Sabes algo, mi amada iglesia? El perdón es un regalo que tú y yo no merecemos. Pero aún así, tu papá te ama tanto, pero tanto, que te lo da. Él te entrega el regalo del perdón. Él dice que Él no se acordará más, que Él te perdona. Él ya te perdonó. Cuando tú confiesas tu pecado y te apartas, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarte. Entonces, ¿por qué sigues en condenación si ya Dios te perdonó? Y sabes algo, cuando yo recibo ese regalo inmerecido del perdón, ven acá, mi amor, de eso mismo que yo recibí, eso mismo es lo que yo doy. Tú y yo no tenemos la capacidad de fabricar y de producir perdón. Cuando tú tienes la conciencia de que has fallado y vas delante de la presencia de Dios, Señor, yo te pido me perdones. Y tú recibes ese regalo tan hermoso que se llama perdón. Eso es un misterio. Cuando eso ocurre, Dios te permite poder ver con compasión a aquel que también te dañó. Solamente cuando ese milagro que ocurre de manera sobrenatural. Por esto no ocurre en fuerzas humanas. Perdonar humanamente, quiero que sepas, mi amada iglesia, es imposible. Humanamente no podemos perdonar. Necesitamos sí o sí una intervención de Dios. Por eso es que el perdón es algo entre Dios y tú. Solamente necesitas tu relación con Dios para poder perdonar a Dios y una relación con Él. Y cuando tú recibes esa revelación de que tú también necesitas ser perdonado, de eso mismo que has recibido, de eso mismo vas a entregar. Ahora, ¿será fácil? No. Pero cuando tú lo entiendes de esa manera y se vuelve una revelación para tu vida y tú lo haces, Dios se va a encargar de alinear todo lo que hay en tu corazón. El dolor, el resentimiento, la rabia, el deseo de venganza. Todo eso es trabajo de Dios. Él se va a encargar de alinear todo eso a la decisión en el espíritu que tú tomaste.
Y no sabrás cuándo, de momento a otro, todo lo que había en tu corazón, que ocurría cuando veías o escuchabas a esa persona, va a empezar a cambiar. Pero ese no es tu trabajo, ese es el trabajo de Dios. Tú solamente tienes que perdonar. La parte difícil la hace Dios. Ese es trabajo de Dios. Pero tienes que tomar la decisión de perdonar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tomas la decisión de perdonar, cuando tú lo haces, mira lo que Dios hace contigo. Número 1, Dios sana una a una todas tus heridas. No va a quedar ni una herida abierta. Dios se va a encargar de sanar una a una todas tus heridas. Número 2, Dios honrará tu obediencia. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo ni idea. Ese es trabajo de Dios. Pero sé porque sé que Dios lo va a hacer. Dios va a honrar tu obediencia cuando decides perdonar. Número 3, Dios te va a dar fuerzas para seguir adelante cuando sientas que no te faltan. Que te faltan, perdón. Dios te las va a dar. Es Él el que va a inyectar nuevas fuerzas en ti. Número 4, Dios va a restituir el gozo. Quiero decirte que de manera personal, cuando he vivido las peores tormentas de mi vida, he podido experimentar paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no viene de otro lugar diferente a estar en la presencia de Dios. Es ahí cuando Él te inyecta de esa paz, te reviste de esa paz sobrenatural, pero al mismo tiempo te da gozo. De que a pesar de que las circunstancias no soy como tú quisieras, tú dices, hombre, Señor, sabes que yo me agarro de tu mano. Yo sé que tú vas conmigo. Y a pesar de lo que sea, yo sé, Señor, que tú me vas a dar la victoria. Y de esa manera, puesto los ojos en Jesús, tú vas a poder pasar por ese momento con gozo. No hay otra manera. Pero eso es un beneficio que tú y yo recibimos cuando decidimos perdonar. Otra de las cosas que Dios va a hacer cuando tú perdonas es que Él va a permitir que tú puedas ver justicia y Él se pueda vengar. La Biblia dice que Él hará justicia, no tú vas a hacer justicia. Y yo recuerdo claramente que cuando viví mi proceso de dolor que te compartí ahorita, yo quería hacer justicia por mis propios medios. Yo quería ver en palabras más, palabras menos, sangre correr. Pero ¿sabes algo? Con el tiempo, solo con el tiempo, en mucho tiempo con Dios. Mira, yo duraba madrugadas enteras metida en un closet, clamándole a Dios. Madrugadas y madrugadas enteras, pidiéndole dirección a Dios de qué hacer, de qué no hacer. Y yo recuerdo claramente que Dios me decía, tienes que dar el paso. Tienes que dar el paso. Yo voy a hacer justicia si tú das el paso. Y yo no quería, porque uno de los mecanismos que queremos utilizar es hacer justicia por nuestros propios medios. Venganza. Pero la venganza no es tuya, la venganza es de Dios. Y ¿sabes algo? Hay algo tremendo que ocurre cuando tú permites, cuando tú te levantas de la silla del juez, porque para ver justicia te va a tocar levantarte de la silla del juez, para que Él sea el que se siente y sea el que juzgue lo que te pasó. Cuando tú haces eso, ¿sabes qué ocurre? Dios se glorifica. Cuando yo me quité de la silla del juez, Dios empezó a hacer justicia en mi vida. Yo hoy puedo decirte que una de las cosas más hermosas que Dios me regaló cuando yo tomé la decisión de perdonar fue ver la justicia de Dios y la venganza de Dios en mi vida. Hoy yo puedo ver a mis hijos con su papá, disfrutando a su papá. Hoy yo puedo ver cada día a mi esposo levantándose a mi lado. Hoy yo puedo ver cómo cientos y cientos de personas, sábado tras sábado en Transformados, están siendo restauradas, y sus familias también. Y cuando yo veo eso, Dios me recuerda claramente al oído y me dice, Paola, es que esa es mi justicia.
No es la tuya, es la mía. Y hoy en día, cuando yo veo eso, puedo entender claramente que tu justicia, cuando tú haces justicia, puede que veas algo que pueda aliviar, pero no es algo permanente. La justicia de Dios, Dios se sigue vengando día tras día. Cada vez que yo veo eso en mi casa, estoy viendo la justicia de Dios. Y sabes algo, Dios te ha traído en esta mañana porque quiere hacer justicia en tu vida. No a tu manera, no bajo los filtros de tu insanidad. Dios quiere hacer justicia a su manera. Y si tú te levantas de esa silla, si tú perdonas y crees que Él lo va a hacer, quiero decirte que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ese regalo tan maravilloso, Él te lo va a entregar y tus ojos lo van a ver. Amén. Quiero en esta mañana hacer un llamado especial para aquellos hombres y mujeres que dicen: ¿sabes qué? Me ha costado mucho perdonar, pero hoy entiendo que necesito dar ese paso en mi vida para poder abrazar esa libertad que tanto anhelo y que tanto deseo. Y si tú eres ese hombre o esa mujer que está sintiendo en su corazón el tomar la decisión de avanzar en esa libertad, yo quiero invitarte a que pases aquí al frente. No tengas temor. Recuerda que no importa lo que haya a tu alrededor, eso es algo entre Dios y tú. Si tú eres ese hombre o esa mujer, yo quiero invitarte a que pases aquí al frente. La banda me ayuda, por favor. Algo especial va a ser esta mañana el Padre Celestial en tu corazón. No tengas temor. Él está aquí. Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí. Tú estás aquí obrando sanidad. Tú estás aquí, Señor, derramándote sobre cada uno de ellos, sanando uno a uno, Dios. Padre, yo quiero orar en esta mañana por cada hombre y mujer que dice: Señor, yo necesito primeramente ser perdonado por ti. Y yo quiero que ahí donde tú estás, con tus propias palabras, tú puedas pedirle a Dios perdón por tus pecados. Abre tu boca y dile: Señor, yo te pido perdón, Dios, porque te he fallado, porque he entristecido tu corazón, Señor. Y yo hoy quiero recibir ese regalo precioso que se llama perdón para mi vida. Y ahí donde tú estás, tú puedas levantar tus manos y recibir lo que Dios te va a entregar. Levanta tus manos y no te niegues la oportunidad de recibir ese perdón que Dios te está entregando. Cierra tus ojos y escucha su dulce voz que te dice: hijo, hija, te perdono. Claro que te perdono, mi amor, te amo profundamente. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y a partir de este momento quiero que sepas que no me acordaré más de tu pecado. Recibe mi perdón en esta mañana. Recibe el perdón del Padre en esta mañana. Recibe ese regalo maravilloso del perdón en esta mañana. Bendiciones, quiero darte gracias por haber llegado al final de esta palabra que estoy seguro te bendijo, y quiero pedirte que la compartas con alguien más. Segundo, que te inscribas en el botón de suscripción si no te has inscrito a nuestro canal de YouTube. Y tercero, quiero invitarte a que nos ayudes a seguir expandiendo esta programación, esta palabra,
por todo el mundo, pues es la palabra la que bendice, la que sana, libera y prospera. Así que si quieres ayudarnos, te invito a que des una semilla de fe en nuestro código QR o entra al link de nuestra página donaciones para que así podamos bendecir a miles de familias en la tierra. Eres uno de aquellos que eres bendecido para bendecir.